Nuestra segunda lectura se encuentra en el Salmo 3 del 1 al 8. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Jehová es mi escudo y mi paz. Dice la palabra de Dios en el Salmo capítulo 3, versículo 3 de la siguiente manera: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Y es que las circunstancias bajo las cuales David escribe este salmo son bien difíciles. David está pasando por un momento muy difícil. Su hijo Absalón, nada más que su hijo, se rebela en contra de David. Muchos son los que lo humillan y hablan cosas negativas en contra de David. David se sintió solo, se sintió desprotegido, sintió que Dios no estaba con él. No imagino de verdad la situación tan difícil por la que David tuvo que pasar. Aún así, en el mismo Salmo, él dice que Dios es su escudo, es decir, Dios es quien lo cuida, quien lo protege, que está alrededor de él y que levanta su cabeza, es su gloria y el que levanta su cabeza. El Señor es nuestro ayudador, el Señor es nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro proveedor. Dios es todo para nosotros. Aún en los momentos más difíciles, el Señor está allí para restituirnos, para proveernos, para guardarnos, para perdonarnos si le hemos fallado. El Señor nunca nos deja, somos nosotros quienes nos alejamos de Él. Más adelante pueden continuar leyendo este hermoso salmo que, aunque si bien es cierto muestra la dificultad por la cual está pasando David y él expresa de cómo se está sintiendo, también está firme y está claro en que el Señor está con él. Dios te bendiga. Jesucristo, puerto de paz, en horas negras de tempestad, haya las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, en la lucha falte la fe y el alma vence desfallecer. Cristo nos dice
nuevamente el Señor nos permite estar reunidos detrás de estos aparatos para poder comunicarnos con todos y cada uno de los que están allá de aquel lado. Me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto saber que están bien, que el Señor les ha bendecido durante esta semana. Me da mucho gusto saber que están muy contentos y sobre todas las cosas dispuestos a seguir estudiando la palabra del Señor, a seguir estudiando estos hermosos temas basados en los salmos como confesiones de fe en tiempos difíciles. Y hoy vamos a enfocar nuestra atención en el Salmo número 3 y nuestro tema se titula Jehová es mi escudo y mi paz. Damos gracias a Dios y vamos a orar en este momento para pedir su dirección. Padre de infinita misericordia, te alabamos, te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has concedido durante esta semana. Gracias, Señor, porque has estado con nosotros, nos has fortalecido en todos los aspectos, Señor. Nos has dado salud, Señor, y también, Señor, has fortalecido nuestra fe, Señor, en los momentos difíciles. Señor, en esta hora pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que podamos estudiar este tema, Señor, juntos. Señor, te pedimos que tu gracia, tu misericordia sea derramada sobre cada uno de nosotros y nos acompañe, Señor. Quites todo aquello que pueda ser un estorbo, Señor, en esta meditación. Te lo pedimos y te damos gracias, esperando, Señor, humildemente, Señor, la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, como les decía, el tema del estudio de hoy es Jehová es mi escudo y mi paz. En el tema anterior hablamos de la importancia de tener la convicción en que Jehová es nuestro protector. Es, como decíamos la semana pasada, confesar, ¿sí? Confesar, estar seguros que Jehová es nuestro protector. En estos tiempos turbulentos y confusos que vivimos, es necesario tener la seguridad de que Jehová es también un escudo alrededor nuestro. Jehová nos protege por diferentes medios y también se vuelve nuestro escudo personal. Hoy, como les decía hace un momento, reflexionaremos sobre el Salmo número 3, el cual nos invita a confiar en Dios y a tener la seguridad de que en tiempos complicados Dios será nuestra paz y seguridad. Comenzamos con la primera parte de este tema, un panorama complicado. El Salmo 3 tiene su contexto histórico en el segundo libro de Samuel, en los capítulos 15, 16, 17 y 18. Este salmo es el corazón de la historia del rey David, cuando su querido amado hijo Absalón se rebeló contra él para matarlo y apoderarse del trono. La situación que el rey David enfrentó en aquella ocasión era crítica, era deprimente y sumamente complicada. Según el libro de Samuel, Absalón comenzó a conspirar contra él porque deseaba ocupar el trono de su padre. La historia bíblica narra que Absalón comenzó a buscar el populismo entre las tribus de Israel y al cabo de 4 años la sublevación estaba preparada. Segunda de Samuel 15:7. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey David: permítame su majestad ir a Hebrón para cumplir una promesa que le hice al Señor. Pero de acuerdo a los versículos 12 y 13 del mismo capítulo nos dice lo siguiente: cuando Absalón ofrecía sacrificios, mandó a llamar a Ahitofel, uno de los consejeros de David,
que era del pueblo de Gilo. Así, la conspiración de Absalón fue tomando forma y más gente lo apoyaba. Pero un mensajero le dio la noticia a David: el pueblo de Israel está siguiendo a Absalón. Ese es el contexto del Salmo número 3. La sublevación de Absalón contra su propio padre y gran parte del pueblo de Israel se fue con Absalón. Cada día el rey se quedaba con menos seguidores y Absalón reclutaba más seguidores. Ahora podemos entender con mayor facilidad lo que David expresa en el Salmo número 3. Según esta versión dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. La versión que yo tengo dice: Señor, tengo tantos enemigos, hay mucha gente que me ataca. Es fácil de concebir la situación que el rey enfrentaba. Absalón había tramado el golpe de estado por varios años y ahora el corazón del pueblo estaba con él. Con esta frase, David desahoga su corazón ante Dios y expresa el pesar que tiene por todos los problemas que enfrenta. Podemos imaginarnos al rey preocupado, deprimido, huyendo de su palacio, de su pueblo y ser buscado por su hijo para matarlo. En 2 de Samuel 15:30 nos dice: y David subió la cuesta de los olivos y subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza y también iban llorando con él mientras subían. Llorando con la cabeza cubierta y los pies descalzos era la figura más expresiva de la crisis severa que enfrentaba David. Vivió una de las tragedias más impactantes de su vida. Desde luego que el rey sabía que todo esto era consecuencia de su pecado. No olvidemos. Aunque Dios le había perdonado, estaba viviendo las consecuencias de su desobediencia. Aunado a esto, muchos ya no creían en David. Pensaba que el fin de él había llegado, porque muchos decían que de esta situación no se libraba y sobre todo pensaban que Dios lo había abandonado. No hay peor tragedia que saber que Dios nos ha abandonado. Eso pensaban de David. Por eso escribe en el versículo 2, dice: muchos son los que dicen de mí, no hay salvación para él en Dios, ¿sí? Muchos hablan de mí y dicen: Dios no los salvará. Incluso algunos pensaban que ni Dios podía librarlos de la situación que enfrentaban. Un ejemplo de ellos es Simei, un miembro de la familia de Saúl, los enemigos de David, el cual salió al encuentro del rey cuando huía de Jerusalén y comenzó a arrojar piedras y a maldecirlos. Imaginemos la escena triste, afligido, llorando y para colmo de males sale este hombre y comienza a maldecirlo y a decirle que esto es castigo de Dios, que se lo merece. ¡Qué cuadro tan desesperante, hermanos! Cuando uno de los siervos de David dijo: deja que le quite la cabeza, el rey contestó: si él me maldice es porque Jehová lo ha dicho. Le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? O como dice la otra versión, el rey contestó: hijos de Sarbia, ¿es que no tienen nada que hacer? ¿Qué pasa si Simi me maldice por orden del Señor? ¿Quién le va a decir que no lo haga?
Esto es interesante, hermanas. En pocas palabras, el rey dijo, si me está pasando esto es porque Dios lo permitió y de la misma manera puede librarme de ello. Miren, hermanos, no me lo van a creer, pero cuando nosotros estamos con este pensamiento dentro de nosotros, que lo que nos está pasando es porque Dios está permitiéndolo por algún motivo especial, eso es una bendición en lugar de una maldición. Y eso nos ayuda a sobreponernos a lo que estamos pasando. Hoy la sociedad está sufriendo, el mundo entero, nuestro país, muchas familias están sobrellevando la separación, sobre todas las cosas, la separación de un ser querido. Están enfrentando enfermedades y dolor. Ya ahorita ya no es tan grave como en la primera etapa del COVID, en la que se cerraron muchos comercios, mucha gente se quedó sin trabajo de la noche a la mañana y se quedaron sin ningún ingreso. Sin embargo, aún ahora tienen que enfrentar enfermedades y dolor. El panorama no es alentador. Todas las cosas están relacionadas. Todos sabemos que debemos cuidarnos, pero también debemos salir a buscar el sustento familiar. Algunos tienen la posibilidad, pero muchos no. Se escasea el alimento, se acaba el gas, hay que pagar servicios, hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Algunos tienen que pagar teléfono o internet, ¿sí? Pero la economía no es favorable, hermanos. Se multiplican las preocupaciones entonces. ¿Qué haremos? ¿Quién puede ayudarnos? Pues solamente Dios, hermano. La segunda parte de este tema es una convicción respecto a Dios. David, en medio del caos que vivía, tenía una convicción que le ayudaba a tener paz en medio de la peor tormenta, en medio de la gran tragedia que estaba viviendo. Yo no me lo puedo imaginar, hermanos. El rey caminando, y no solo caminando, descalzo, con la cabeza cubierta y con ese dolor tan grande de saber que justamente su hijo era el que estaba provocando esta situación. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. ¡Qué declaración! Mi gloria y el que levanta mi cabeza. Tú eres, Señor, mi escudo. Tú me honras. Tú me animas. Híjole, de verdad se necesita tener esa seguridad de la protección del Señor para poder hacer una confesión de esta naturaleza, una declaración de fe de esta naturaleza. Esta declaración es impactante porque Él da a entender que no importa que sus problemas se multipliquen, que sus enemigos cada día sean más, lo que importa es que Jehová es su escudo. Una buena pregunta para nosotros sería, ¿qué es Jehová para nosotros? A ver, ¿qué significa Dios para ti? Si Dios es tu escudo, no debes temer. Esto trae paz a nuestros corazones en medio de la tormenta. Esta expresión del rey tiene gran significado. Dios es mi escudo. Recordemos que está hablando en un contexto de guerra. Por lo tanto, para un militar tener un escudo era como garantizar la protección de la vida.
Pero tener a Dios como escudo es estar protegido de todos los ataques del enemigo. Aunque no estemos exentos del enemigo, sin embargo, tenemos la seguridad garantizada. Por eso él también agrega, capítulo 3, versículo 3b, dice, mi gloria y el que levanta mi cabeza, o como les leía yo, tú me honras y tú me animas. Recordemos que David y su pueblo salieron llorando de Jerusalén con la cabeza cubierta y los pies descalzos, lo cual significaba humillación y vergüenza. Pero ahora expresa que Dios es su gloria y quien levanta su cabeza, es decir, quien puede restituirlo, quien puede sacarlo adelante. La tercera cosa que debemos meditar en cuanto a este hermoso salmo es que debemos descansar en Dios. David clamó a Dios y él le oyó desde su monte santo. Se creía que Dios habitaba en los montes, pero sobre todo lo que nos consuela es que Dios nos escucha cuando clamamos. La labor de los cristianos de hoy debe ser clamar a Dios, interceder para que Dios tenga misericordia de nosotros. Abraham intercedió por los justos de Sodoma y de Gomorra. Ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Jesús es nuestro sumo sacerdote e intercede por nosotros. Nosotros debemos orar en el nombre de Jesús. Un buen hábito que debemos hacer, un buen hábito que debe quedarnos en todo este proceso que estamos viviendo por la actual pandemia es que nos volvamos hombres y mujeres de oración. David nos da una muestra de lo que es tener en paz en medio de la tormenta. Fíjense bien cómo dice, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. ¡Qué hermoso! Hay tantos hermanos, hay algunos muy cercanos a mí que yo conozco, que se acuestan, pero que no se pueden dormir, porque tienen insomnio pensando en todas las cosas, todos los problemas que tienen, todas las preocupaciones por lo que tienen que resolver. Sin embargo, David, miren que tenía preocupaciones, miren que tenía cosas por qué afligirse, miren que tenía un dolor tan inmenso por lo que estaba viviendo. Pero él dice, yo me acosté y me dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Este versículo es uno de los más preferidos, el que nos enseñan desde que estamos pequeños cuando nos vamos a dormir. Dormir es fácil cuando todo va bien, cuando no hay nada que nos preocupe, cuando hay comida, cuando hay salud, cuando la quincena está segura. Pero ¿qué pasa cuando hay enfermedad? Cuando te despiden del trabajo y por otra parte te piden que abandones la casa donde estás viviendo porque ya no puedes pagar la renta. Hay más tiempo para dormir, pero resulta más complicado hacerlo porque empiezas a pensar, ¿y a dónde me voy a ir? ¿Y cómo le voy a hacer ahora para conseguir para la comida? Ya olvídense de los demás gastos, para la comida, para el sustento diario. Sin embargo, David dice, yo pienso que a donde iba, y creo yo que llevaban itacate, como decimos por acá, o sea, que llevaban suficientes alimentos, pero aún así no creo que hayan sido suficientes para él y toda la comitiva que le acompañaba.
Sin embargo, el rey se acostó, durmió y despertó porque él sabía que Dios lo cuidaba. Dormir es un privilegio y una bendición, pero amanecer con vida es mucho más. Pero para ello, hermanos, hay que descansar en las promesas de Dios. David era acechado por el enemigo, pero pudo descansar en paz. Incluso dijo: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. De acuerdo al versículo 6. Él sabía muy bien que lo buscaban para matarlo con un ejército mucho más numeroso que los hombres que él tenía. Sin embargo, su confianza no era en ese ejército que él tenía. Su confianza era tan grande que aún así dormía en paz. ¿Qué tan grande es nuestra confianza en Dios? Las cosas no son fáciles y no lo serán después de la contingencia, pero debemos estar seguros que Jehová es nuestro escudo y nuestro proveedor. La cuarta cosa que vamos a meditar es en una oración y una declaración de confianza que hace David en este salmo. Cuando aprendemos a confiar en Dios, aunque estemos rodeados de peligros, se multipliquen los problemas, podemos tener paz en medio de la tormenta. Más ahora que están amenazándonos con otra enfermedad que se llama la viruela del mono o algo así. Dios mío. Sin embargo, dice, así como una vez que el rey reconoció a Dios como su escudo, fíjense bien, él terminó orando a Dios. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantaste. Si ustedes han visto cuando a alguien le dan un moquete tan fuerte en la boca, sobre todo, cómo se rompen los dientes, ¿verdad? Bien, pues él dice, David dice que Jehová hirió a sus enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Dice, levántate, Señor Dios mío, ven y rescátame. Ojalá les dieras una bofetada a mis enemigos y les rompieras los dientes a los perversos. Podemos orar con fe cuando creemos en Dios. Sabemos que Él puede levantarse y defendernos y salvarnos. David lo sabía, por eso Él oró con fe. Hoy debemos confiar en Dios. Orar fervientemente y depender de Él, sí, pero desde luego también tomar medidas precautorias, ya que es Dios quien nos librará de cualquier peligro. Sin embargo, debemos seguir siendo prudentes. Afiancemos nuestra fe en Dios y confiemos plenamente en Él. Después de comprender lo que significa Dios para él, David termina orando por otros diciendo, la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Dios tiene propósitos para sus hijos. Cuando crezcamos en fe, podremos orar por otros. Podremos dar testimonio a otros. Hoy nos comprende enfrentar pruebas que sin lugar a duda tienen un propósito en las manos de Dios. Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así dice Romanos 8:28. Esto incluye las pandemias, hermano. También incluye las crisis diversas, porque hay hermanos que no están dentro de la pandemia, pero que tienen cáncer, o que tienen otras enfermedades, o que tienen otras dificultades graves, dificultades que les aquejan,
que les hacen que se aflijan, aunque por ahora muchas de las cosas que les estén pasando o que no se estén pasando, no lo entendamos. Recordemos también que el Señor dice, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Muchos pueden ser los problemas que se avecinan, se multiplican las preocupaciones, pero si Dios es nuestro escudo, recuerden, nuestro escudo, podemos tener paz en la tormenta, podemos tener paz en la guerra. Incluso, aunque muchas amenazas se aproximen o estemos en una situación similar a la de David, podremos dormir y despertar porque Dios nos cuida. Descansemos en las promesas de Dios. Allí hay paz, aún en medio de la confusión y la tormenta. Bien, hermanos, vamos ahora a las preguntas de repaso. A mí estas preguntas me gustan mucho porque nos ayudan a reflexionar en lo que acabamos de estudiar. Por ejemplo, dice, ¿cuál es el contexto del Salmo 3? 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya sé. Ya se acordaron que el contexto es la sublevación de su hijito Absalón cuando él quería matarlo para quitarle el trono. ¿Cuál era la condición anímica cuando David escribió el Salmo 3? Muy difícil. Él estaba avergonzado, pero no solo estaba avergonzado, él se sentía humillado por lo que su hijo estaba haciendo, dolido por esa situación. Esa era la condición anímica, hermanas. ¿Qué pensaba la gente de David por la situación que enfrentaba? Pues la gente decía que todo esto era porque Dios lo había abandonado y que todo esto que estaba viviendo David era un castigo de Dios. No siempre es así. Dios a veces, como le decía una hermana hace unos días, a veces lo que pasa es que el Señor está probando nuestra fe, está tratando de ver qué tanto confiamos en Él. ¿Qué pensaba la gente de David por la situación que enfrentaba? Bueno, pues ya lo vimos. Ahora bien, la pregunta de los 64,000. ¿Puedes dormir cuando tienes preocupaciones? Pues dependiendo, ¿verdad? Pero si tú tienes la confianza de que Dios es tu escudo y que Él te protege, entonces puedes decir como David, yo me acosté, me dormí y me desperté porque Él me sustentaba. ¿Te hace falta fe en Dios y saber que es tu escudo? Bueno, hay una recomendación que nos hace el apóstol Santiago y nos dice que nosotros podemos pedir al Señor que nos dé sobre todas las cosas, que nos dé esa fe y esa confianza en el Señor, para saber, para estar seguros en Él, seguros que Él es nuestro escudo y Él es nuestra protección. Y como dice nuestra lección, Él es nuestro escudo y por supuesto, Él es nuestra paz. Bien, hermanos, pues, hermanas, nos vemos Dios mediante la próxima semana. Esperemos que podamos estar todavía por aquí y que el Señor nos permita estar en pie. Que el Señor les bendiga. Les abrazo desde aquí, desde la distancia, deseándoles toda clase de bienes en su vida, pero sobre todas las cosas, que su fe no falte. Hasta pronto, hermanos. En tus afanes y en tu
Queremos que nuestro trabajo cuente. Queremos ser eficaces y productivas. Deseamos ver revelado ahora el plan eterno de Dios y que nuestra obra refleje su permanencia. El Salmo 90:17 dice: Señor y Dios nuestro, muéstranos tu bondad y confirma la obra de nuestras manos. Sí, confirma la obra de nuestras manos. Amén.